3 o 4 de los miembros componentes de aquel grupo llegarían a ser muy conocidos fuera del Yishuv. Sobre Ben Gurión, que con sobrados motivos se convirtió en la personificación misma de Israel en todo el mundo y que casi con toda seguridad será recordado como uno de los judíos verdaderamente grandes del siglo XX, hablaré más adelante. De todos nosotros, él era el único de quien podía decirse que era literalmente indispensable para el pueblo judío en su lucha por la independencia. Pero yo apenas le conocía entonces. Entre las personas con las que me relacionaba figuraba Shneur Zalman Shazar, que habría de ser el tercer presidente del Estado de Israel, Levi Eshkol, que llegó a ser su tercer jefe de gobierno, David Remes, Berl Katznelson y Joseph Sprinzak, que se convertiría en el primer presidente de la Knesset. Vi por primera vez a Shazar, cuyo nombre, antes de que lo hebraizase, fuera Rubashov, poco después de que hubiéramos salido de Merjavia y regresado a Tel Aviv. Era el 1 de mayo, la fiesta de los trabajadores, y Morris y yo fuimos a una reunión que patrocinaba el Histadrut. Se celebraba en el patio de la Escuela Superior de Herzliya. Nunca he disfrutado especialmente escuchando largos discursos, aunque se refieran al movimiento laborista, y estaba un poco distraída cuando subió un joven al podio de los oradores. Me parece estar viéndolo todavía, un joven vigoroso, vestido con una rubashka, la clase de blusa rusa que los obreros llevaban entonces en Palestina, una faja en torno a la cintura y un pantalón caqui. Hablaba con fervor y entusiasmo y en un hebreo tan maravilloso que inmediatamente preguntó quién era. «Es Rubashov», se me respondió con un cierto tono de reproche, como si hubiera debido saberlo. «Poeta y escritor, un hombre muy importante». Cuando le conocí también yo me sentí muy impresionada por él y acabamos convirtiéndonos en íntimos amigos. A diferencia de algunos de nosotros que recibíamos nuestra talla del gran desafío del sionismo y que quizá nunca habríamos llegado a gran cosa en otras situaciones y bajo distintas circunstancias, Shazar poseía extraordinarias dotes personales. Era un verdadero estudioso, empapado de cultura judía, como era lógico tratándose de un hijo de la famosa familia hasídica de los Lubavitcher. Su apellido es el del primer rabino Lubavitcher, y excelente periodista, ensayista y editor. Murió en 1974 a los 85 años de edad, aproximadamente un año después de haber dejado la presidencia del Estado. Cuando ya era muy viejo, los jóvenes de Israel solían sonreír, aunque yo creo que un tanto afectuosamente, al oír sus largos y floridos discursos cargados de emoción, cuyo estilo había cambiado un poco desde los años 20. Pero Shazar siempre tenía algo importante que decir, aunque le llevara algún tiempo decirlo. Como presidente del Estado, recalcó sin desmayo la unidad esencial de lo que denominaba la familia de Israel, con lo que se refería a todos los judíos del país, a los de origen europeo, como él, y a los miles y miles procedentes de países de lengua árabe y para quienes el hasidismo y la cultura yiddish no significaban nada en absoluto. Durante muchos años, Shazar editó Davar, el diario del movimiento laborista, y recuerdo que alguien me dijo una vez, a Zalman le gusta mucho más corregir errores en lo que escriben otros que escribir él mismo. Debería haber sido maestro. Nunca se dedicó a la enseñanza, pero en 1984 pasó a ser el primer ministro de Educación de Israel, tarea que acometió con enorme satisfacción. Siempre me ha gustado la anécdota de su primer día al frente del ministerio, porque creo que pone de manifiesto su entusiasmo, su sencillez y su absoluta entrega. Cuando llegó al ministerio descubrió que se le había asignado una habitación y un secretario, pero ninguna máquina de escribir. Esto no lo preocupó. Colgó su sombrero, se sentó y dijo animadamente, «Tome nota, por favor. ¿No tiene máquina de escribir? No importa, tome la mano. ¿Preparado?»
Todos los niños israelíes de edades comprendidas entre los 4 y los 18 años recibirán educación gratuita de la más alta calidad. Cuando el secretario comentó que tal vez tuviera esto que esperar unos días antes de poder ser llevado a la práctica, ya que hacía solamente un día que había sido creado el Estado, Shazar replicó con vehemencia: cuando se trata de la educación no quiero discusiones. Esta es la primera orden como ministro responsable de ella. Poco después, en efecto, promulgó la ley de educación en Israel. Cuando Shazar era presidente y yo primer ministro, solía entrevistarme con él con tanta frecuencia como podía. Él detestaba el relativo aislamiento de la presidencia y yo siempre le estaba llamando por teléfono o visitándole para impedir que se comprometiera en alguna explosiva situación política, especialmente las referentes al movimiento laborista. No olvides que ahora eres el presidente, Salman, solía decirle. No debes intervenir. La mayoría de las veces, Shazar movía la cabeza ante mi consejo con expresión de disgusto, pero lo seguía. Levi Eshkol, su apellido original era Shkolnik, era otro de los prometedores jóvenes con quien trabé amistad en los años 20. Era muy diferente de Shazar, aunque también él procedía de una familia hashídica de Rusia, pero era mucho más hombre de acción y mucho menos hombre de palabra. Había llegado a Palestina cuando tenía solamente 18 años y después de trabajar como obrero agrícola en diversas partes del país, se alistó en la Legión Judía, juntamente con Ben Gurión y Ben Zvi. Durante años alardeó de haber sido nombrado cabo de lanceros antes que Ben Gurión. Al terminar la guerra, se integró en Degania, de donde fue elegido por votación por el Histadrut, aunque sus lazos con el kibutz persistieron durante toda su vida. Eshkol era una muestra clásica de los idealistas prácticos de aquella época. Lo que más le interesaba era la tierra, el agua y la defensa, aunque no necesariamente por este orden. Y se sentía a sus anchas tratando problemas tan prácticos y cruciales. La política en abstracto no le atraía especialmente y detestaba los procedimientos burocráticos, pero si se veía situado ante un desafío concreto, lo afrontaba con astucia, ingenio y tenacidad. Si se quería un hogar nacional judío, había que asentar judíos en el país, por mucho que costara la tierra o por grandes que fuesen los obstáculos alzados por el gobierno mandatario ante las instituciones judías que querían comprarla. No hay sitio para nada en Palestina, dijo en 1929 el Ministerio de Colonias británico, tratando de justificar su injustificable política de limitar la inmigración judía y la venta de tierras. Así pues, Eshkol se pasó los 30 años siguientes buscando lugares en que pudieran establecerse nuevos asentamientos y, como jefe del Departamento de Colonización de la Agencia Judía, supervisó la fundación de casi 400 nuevos poblados judíos. Era imposible tener asentamientos sin riego o riego sin agua, por lo que Eshkol procedió a organizar una intensiva búsqueda de agua. Se trataba de algo muy costoso, de modo que buscó también dinero y logró encontrar ambas cosas, aunque huelga decirlo, no en cantidades que fueran a durar eternamente. Si uno poseía tierra y agua y la mala suerte de tener unos vecinos extremadamente hostiles, podía también adquirir armas y adiestrar un ejército. Y la historia de la contribución de Eshkol a las Fuerzas Armadas de Israel desde 1921, en que pasó a formar parte del primer comité de defensa del Histadrut, y a todo lo largo de su periodo como primer ministro y ministro de Defensa que comenzó en 1963, constituye toda una historia por derecho propio. Como primer ministro de Israel durante la Guerra de los 6 días, fue muy injustamente atacado por lo que sus críticos llamaban sus vacilaciones.
Aunque un dirigente que no vacila en enviar jóvenes a la guerra es sin duda un desastre nacional. Y circularon toda clase de maliciosos chistes sobre su supuesta incapacidad para tomar una decisión. Sin embargo, el gran drama y la gran aflicción de los últimos años de Eshkol, que murió en 1969 de un ataque al corazón, fue su separación de Ben Gurión, de quien había sido un seguidor absolutamente leal durante varias décadas y a cuya petición había aceptado a regañadientas el cargo de primer ministro en 1963. Ese enconado conflicto afectó a todo el movimiento laborista y casi dividió en dos a Israel. Pero como pertenece a época muy posterior, no hablaré de ello por el momento. Eshkol no era, por usar una palabra de moda, carismático. Carecía de encanto, pero era una persona extraordinariamente creadora, un hombre que hacía las cosas cuando verdaderamente era necesario hacerlas, por difícil que fuera la tarea, y que tenía muy en cuenta a las personas y sus sentimientos. Me agradó y confié en él desde el principio, aunque, ¿quién habría imaginado cuando trabajamos entonces juntos en Tel Aviv que él acabaría siendo primer ministro y que yo le seguiría en ese puesto? En los años 50, cuando Eshkol era ministro de Finanzas de Israel y yo, ministro de Trabajo, tuvimos muchos e intensos choques, pero no había nada de personal en ellos. Eran los años en que el joven Estado recibía un torrente de centenares de miles de judíos sin hogar, subalimentados y en situación de absoluta indigencia, procedentes de los campos de desplazados establecidos en Europa y de los guetos de estados de habla árabe, y la única forma como podíamos dar cobijo a aquel aluvión de personas era instalando a nuestra vez campos para ellos. Un día Eshkol irrumpió en mi despacho. «Tenemos que sacarlos de esos campos», gritó. «Tenemos que desparramarlos por todo el país. No sé cómo lo haremos, ni de dónde sacaremos el dinero, ni cómo se ganarán la vida, pero tenemos que sacarlos de los campos». Le dije que era totalmente imposible hacerlo en aquellos momentos, que se necesitaría tiempo, pero él se mantuvo firme y tenía razón. Volviendo ahora la vista hacia atrás, no creo que Israel hubiera sobrevivido a aquellos primeros caóticos años que siguieron a 1948 si Eshkol no hubiera insistido en sacar inmediatamente a casi 700,000 inmigrantes de los centros de recepción y distribución por todo el país en las ciudades de tiendas de campaña que cubrieron el estado como hongos en cuestión de semanas, pero que al fin permitieron su absorción. Como ministro de Trabajo, mi tarea era encontrar ocupación para esas personas y sacarlas de aquellas miserables tiendas de campaña, y siempre estaba asediando a Eshkol pidiéndole dinero para financiar proyectos especiales y albergues. Pero él tenía otras prioridades y un eslogan. «Mira», solía decirme, «no puedes ordeñar una casa, pero puedes ordeñar una vaca. Pues bien, si quieres dinero puedes tenerlo ahora mismo, pero solo para vacas». Una vez me irrité tanto que me dirigí a Ben Gurión y le dije que dimitía. Había aceptado ser ministro de Trabajo y Desarrollo, lo que incluía la construcción de viviendas, no un ministro de Desempleo y tiendas de campaña. Al final no dimití naturalmente y Eshkol encontró en alguna parte un poco más de dinero para construir alojamientos. Otro buen amigo con el que establecí relación aquellos primeros años de mi vuelta al trabajo fue David Remes, a quien ya he mencionado. Tenía la cordialidad y el sentido del humor de Eshkol, y lo mismo que Eshkol se sentía atraído por la resolución de los problemas prácticos del sionismo, en particular hacia los proyectos del Solel Boneg y más tarde del Histadrut, referentes al transporte, las carreteras, la navegación y los intentos de fomentar una aviación local. Remes pertenecía al final de lo que llamamos la segunda Aliyah, los 35,000 judíos que llegaron a Palestina desde 1909
hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, y en cierto modo constituía una muestra típica de aquella generación de pioneros. En su juventud escribía poesía, leía y hablaba sobre el socialismo. Adquirió un interés por el hebreo que había de durarle toda la vida y estudió Derecho. Asistió durante algún tiempo a la Universidad de Constantinopla, donde conoció a Ben Gurión, Ben Zweig y al joven Moshe Sharet. Pero cuando llegó a Palestina, dejó tras de sí la teoría y los libros y cogió una azada y durante 5 duros años practicó lo que predicaba como un bracero de los naranjales y de los viñedos del país. Durante toda su vida, murió en 1951, Remes combinó un apasionado interés por el contenido del movimiento, la unidad de los trabajadores y el futuro del socialismo en el hogar nacional judío, con un interés igualmente apasionado por su forma. Estaba tan implicado en la resurrección del idioma hebreo como lo estaba en la marina judía. Uno de sus métodos de relajación consistía en crear nuevas palabras hebreas a partir de antiguas raíces. Hasta las palabras que Remes inventó, probablemente las 3 más importantes fueron las designaciones hebreas de bulldozer, señal de tráfico, y decanato, guardaban relación con la vida real más que con la ideología. Aunque se mostró sumamente activo en la dirección del movimiento laborista y ejerció durante muchos años el cargo de secretario general del Histadrut. En 1948, Remes fue uno de los redactores de la Declaración de Independencia de Israel. Cuando se fundó el Estado, fue su primer ministro de Transportes y luego ministro de Educación. Nos veíamos con frecuencia y teníamos mucho en común en lo referente a nuestra forma de enfocar las cosas. Remes fue uno de los poquísimos de mis camaradas con los que traté alguna vez de asuntos personales, no políticos, y confiaba mucho en sus consejos y orientación. Y los echo mucho de menos ahora.